Parece difícil la primera vez que vemos así como de reojo el capítulo del libro, parece muy complicado, pero en realidad no es tan complicado de entender si lo estudiamos como por partes, ¿sí? Entonces nosotros vamos a estudiar de forma ordenada y voy a ir explicando siguiendo el sentido de cómo van ocurriendo los fenómenos. O sea, nosotros sabemos que el sonido en realidad son como vibraciones o cambios de presión, ondas de presión que viajan a través del aire, ¿sí? Ondas físicas de presión que van viajando a través del aire. Entonces vamos a ir siguiendo estas ondas, cómo entran en el conducto auditivo externo, ¿sí? Por aquí se transmiten hasta la membrana timpánica, el tímpano, ¿sí? Luego viajan y se transmiten al nivel del oído medio, luego se transmiten a nivel del oído interno, aquí pasan una serie de cosas, y luego estas ondas que eran mecánicas se tienen que transformar en señales eléctricas que se transmiten a través del nervio y se dirigen hacia el sistema nervioso central, hacia la corteza del cerebro, ¿sí? Hacia la corteza cerebral. Imagínense que esto es un cerebro. Entonces, cuando llega a la corteza cerebral, se procesa y aquí recién nosotros percibimos el sonido como tal, ¿sí? Eso es un punto muy interesante de la clase de hoy, que vemos que el sonido se percibe a nivel de la corteza cerebral, o sea, antes de que yo procese, eh, técnicamente no hay sonido, lo que existen son ondas de presión que se transmiten a través del aire, ¿sí? Ondas mecánicas, pero sonido como tal se percibe en el cerebro. Entonces, vamos a ir viendo por orden cómo ocurren todos estos fenómenos y cómo funciona este sentido de la audición. Y como siempre, si tienen alguna duda o pregunta durante cualquier momento de la clase, pueden escribir en el chat o activar el micrófono si quieren, que yo siempre estoy dispuesto a aclarar todo lo que se pueda aclarar, ¿sí? Entonces, ¿por qué podemos escuchar? Básicamente lo que les estaba diciendo, que las ondas sonoras, ¿sí? Que se transmiten a través del aire, hacen vibrar esta pequeña membrana que tenemos aquí dentro del oído, ¿sí? Que se llama membrana timpánica o simplemente tímpano, para los amigos, tímpano, ¿sí? Estas vibraciones del tímpano se van a transmitir en esta región, que es el oído medio. Nosotros tenemos tres pequeños huesecitos que están articulados entre sí, son los huesos. De hecho, este es el hueso más pequeño del cuerpo humano. Este es el martillo, este es el yunque y el más pequeño de todos es el estribo, ¿sí? Entonces, estos pequeños huesitos van a transmitir esas vibraciones hasta este órgano que está aquí, que parece un caracol unido a estas tres semicircunferencias, que se llama órgano vestíbulo coclear, ¿sí? Órgano vestíbulo coclear, que es el que se va a encargar del equilibrio y de la audición, ¿sí? Específicamente esta parte que parece como un caracol es lo que se llama la cóclea, ¿sí? O el caracol, si quieren, eh, que es la que se va a encargar de transformar luego, de recibir primero esos impulsos mecánicos y transformarlos en impulsos eléctricos que se van a enviar a través de este nervio, ¿sí? Transforman el movimiento en señales nerviosas que se envían hacia el cerebro a través del nervio auditivo, básicamente del nervio coclear, ¿sí? Bueno, en este punto ya se llama nervio vestíbulo coclear porque recibe información de la cóclea y también del vestíbulo, de los dos, ¿sí? Este se llama nervio vestíbulo coclear, más conocido como nervio auditivo, y cuando llega a la corteza cerebral es cuando se interpreta el sonido. Entonces el sonido recién existe cuando
toda esa información llega a la corteza. Bien, para poder entender todo esto y hablar todos el mismo idioma, vamos a empezar de lo más básico, de lo que todos deberíamos saber. Y si no recuerdan, ahora vamos a repasar un rato para que aprendan, para que recuerden o aprendan, ¿sí? La anatomía del oído, las partes del oído. Entonces, el oído es un órgano bastante complejo, pero que se puede simplificar mucho para entender más fácil. O sea, básicamente yo voy a dividir el oído en tres partes, ¿sí? En tres partes. Este es una vista anterior, es un corte coronal, ¿sí? Esto es externo o lateral, si quieren. Esto es interno o medial, ¿sí? Medial. Entonces, opa, ¿qué pasó ahí? Uy, no sé qué pasó ahí, pero bueno. Eh, la parte más externa, esta es una oreja derecha que estoy viendo. Toda la parte más externa donde está el pabellón auricular, el orificio del conducto auditivo externo, el meato acústico externo, el conducto como tal, hasta el tímpano, toda esta parte se llama oído externo, ¿sí? Externo. Y toda la parte que está más adentro, que está técnicamente dentro del hueso temporal, dentro de la porción petrosa del hueso temporal, se llama oído interno, ¿sí? Entonces, todo lo que está en el medio de estos dos, aquí, entre el oído interno y el oído externo, esta parte donde están los tres huesitos, o los tres huesecitos, es lo que llamamos oído medio, es fácil. ¿Sí? Entonces, el oído se divide anatómicamente en estas tres partes: oído externo, oído medio y oído interno. El oído externo está en contacto con el ambiente exterior y está limitado aquí por el tímpano, por la membrana timpánica. ¿Sí? El oído medio está compuesto totalmente por aire y en el oído medio se encuentran estos tres huesitos o huesecitos que son el martillo, el yunque y el estribo. ¿Sí? Martillo, yunque y estribo. Y en el oído interno está dentro del hueso temporal y aquí se encuentra el órgano de Corti, básicamente. O sea, bueno, primero, aquí se encuentra la cóclea. La cóclea era este caracol. ¿Sí? El caracol se llama cóclea. Y ahí también se encuentra el vestíbulo, pero del vestíbulo ya lo dejamos para más adelante. Ahora, en la cóclea, dentro de la cóclea, existe un órgano que se llama órgano de Corti. El órgano de Corti es el que va a contener las células que se van a encargar de recibir esa señal acústica y transformarla en una señal eléctrica. ¿Sí? Y luego el nervio coclear, que aquí está tachado, pero es este nervio amarillo de aquí. El nervio coclear que sale de la cóclea es el que se encarga de enviar todas esas señales hacia el sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, lo más importante de momento de esta diapositiva, ya vamos a hablar de todos estos términos, pero importante recordar: oído externo aquí afuera, oído medio donde están los tres huesitos, y el oído interno está dentro del hueso temporal, dentro de la porción petrosa o del peñasco del hueso temporal. ¿Sí? Y un pequeño detalle, ay, que no recuerdo si se menciona o no, pero un pequeño detalle es que el oído medio está comunicado con la faringe. Ustedes saben lo que es la faringe. La faringe es lo que comúnmente llamamos garganta, nuestra garganta. Entonces, el, el oído medio está comunicado con la faringe a través de un pequeño tubo que se llama trompa de Eustaquio. ¿Sí? Entonces, creo que más adelante se menciona, pero es importante mencionar porque por la boca pueden entrar bacterias, por ejemplo, que llegan hacia la faringe, entran por aquí, van por la trompa de Eustaquio y llegan al oído medio, causando una infección de esta región, una inflamación y una infección bacteriana generalmente,
de esta región, que es lo que se llama otitis media aguda. ¿Sí? Otitis media aguda. Otitis significa inflamación del oído. Media es porque es el oído medio lo que se inflama. Y agudo es porque empezó hace poco. ¿Sí? Otitis media aguda. Oh, exactamente. La faringe es el AGO. Así mismo. Entonces, eh, la membrana timpánica o el tímpano básicamente es una membrana que tapa totalmente el conducto auditivo externo y lo separa del oído medio, ¿sí? Es el límite que está separando el oído externo del oído medio. Y básicamente, cuando llegan las ondas por aquí, las ondas de presión que viajan por el aire, lo que hacen es, hacen vibrar la membrana timpánica. El tímpano vibra y esa vibración se transmite hacia los huesitos del oído medio. El mango del martillo. El martillo se llama martillo porque más o menos tiene esa forma así, como que aquí es más grande, ¿sí? Más o menos parece un martillo con mucha, mucha imaginación de anatomista. Entonces, el mango del martillo, esta parte, está en contacto con la membrana timpánica. Entonces, cuando la membrana timpánica vibra, el mango del martillo se mueve adelante y atrás. Y ese movimiento se transmite al siguiente hueso, que es el yunque, y lo mismo, el yunque tiene una pequeña prolongación, una apófisis que transmite ese movimiento al estribo, ¿sí? Entonces se van transmitiendo hasta que llega al oído interno. Ya vamos a ver enseguida cómo llega. Pero hasta ahora es ondas de presión que viajan por el aire. Aquí se convierten en movimiento mecánico, ¿sí? Movimiento mecánico, movimiento que se transmite por estos huesos hasta el oído interno. Bien, se van transmitiendo al martillo primero, luego al yunque y luego al estribo. Ahí vemos una animación. No sé si pueden ver bien la animación, pero ven cómo la membrana timpánica vibra en respuesta a las vibraciones del aire. ¿Sí? Eso se transmite al martillo, al yunque y al estribo. Y el estribo transmite esa vibración hacia el órgano vestíbulo coclear. Bien. Entonces, cualquier movimiento del martillo se transmite al yunque. Y cualquier movimiento del yunque se transmite al siguiente hueso, que es el estribo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante entender esto? Porque parece es algo muy fácil, muy, muy simple, pero lo que pasa es que este sistema de huesecitos que están interconectados tienen un mecanismo de palanca, ¿sí? Un mecanismo de palanca que lo que hacen es, fíjense, la membrana timpánica se mueve poquito, relativamente poco, pero el martillo presenta un movimiento que va amplificando ese movimiento hacia el yunque y el yunque también va amplificando hacia el estribo. O sea, el, el sistema, el sistema de huesitos del oído medio lo que hace es amplificar, multiplicar esa vibración más o menos. A ver, no dice en ninguna parte. Pero básicamente, el sistema de huesos más o menos lo multiplica por 17, ¿sí? Le multiplica 17 veces el pequeño movimiento del tímpano. Aquí se transmite 17 veces más potente. Bien. Y luego, ¿qué pasa aquí? Que el estribo, fíjense el diámetro del tímpano es relativamente grande y el estribo es mucho más pequeño. ¿Sí? El estribo transmite esa vibración en una región que se llama ventana oval, se llama, ventana oval. ¿Sí? Entonces, el tímpano tiene un tamaño de aproximadamente 55 milímetros cuadrados y la ventana oval es de solamente 3 milímetros cuadrados. O sea, es mucho más pequeño.
¿sí? Y esa diferencia de tamaño entre estas dos ventanas también actúa como un mecanismo de amplificación, ¿sí? O sea, básicamente, si yo tengo un movimiento, una fuerza, esa fuerza yo no sé si ustedes recuerdan, a ver, no sé si ustedes recuerdan la ecuación de presión. ¿Cómo era la fórmula de la presión en física o en biofísica? Era fuerza dividido superficie, ¿verdad? Fuerza dividido superficie. Toda la fuerza se aplica sobre una superficie. Eso es lo que llamamos presión, ¿sí? ¿Qué pasa si esta superficie es grande? Que la fuerza se distribuye en una superficie más grande. Entonces, como el denominador es más grande, la presión disminuye. La presión que se aplica es menor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La presión se está aplicando aquí en una superficie súper, súper, súper pequeña, ¿sí? Entonces, la presión es fuerza dividido superficie. Si la superficie es muy pequeña, la fuerza que se ejerce es mucho más grande, o sea, mejor dicho, la presión que se ejerce es mucho más grande. La presión que se ejerce sobre el órgano de Corti, perdón, sobre el órgano vestíbulo coclear, esto se multiplica, más o menos multiplica por 1,3. ¿Sí? Voy a borrar esto para que no se confundan. Entonces, la diferencia de tamaño lo multiplica por 1,3 y ese mecanismo de palanca de los huesitos lo multiplica por 17. O sea, la vibración del tímpano se multiplica por 17 y luego se vuelve a multiplicar por 1,3, ¿sí? Dando un total de una multiplicación de 22, o sea, una amplificación de 22 más o menos. Aproximadamente 22 veces más potente es la vibración que se transmite al oído interno. ¿Sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque dentro del oído interno ya no hay aire. En el oído externo hay aire, en el oído medio también hay aire. En el oído interno no. Dentro del órgano vestíbulo coclear lo que hay es un líquido especial que ya vamos a mencionar, pero es un líquido y los líquidos no vibran tan fácilmente. Entonces, para que la vibración se pueda transmitir de forma efectiva, se tiene que amplificar. Es una amplificación mecánica, ¿sí? Básicamente lo que tienen que saber es que se multiplica por 22, más o menos, la vibración, ¿sí? Bien. Ahora, esto es lo que les decía. El problema es que aquí afuera, en el oído externo y en el oído medio, hay aire y el aire tiene una baja impedancia al sonido. ¿Qué quiere decir? Que puede vibrar fácilmente. Y dentro del órgano vestíbulo coclear hay líquido, ¿sí? Y el líquido tiene una impedancia alta. ¿Qué quiere decir? Que si yo transmito la onda directamente sin amplificar nada, la mayor parte de la energía sonora se va a reflejar, no se va a transmitir, no va a ingresar dentro del oído interno, ¿sí? Entonces, básicamente, este pequeño sistema de huesitos del oído medio actúa como un transformador de impedancia. Lo que hace es, lo que dijimos, aumenta la potencia de la vibración mecánica para que se pueda transmitir de forma eficiente, ¿sí? Permite una transmisión eficiente de todas las vibraciones sonoras hasta el oído interno, ¿sí? Todo esto es óptimo para estas frecuencias, entre 300 hercios y 3000 hercios, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Es importante porque el oído humano no puede escuchar solamente esto. El oído humano, creo que no mencioné, pero el oído humano puede escuchar desde 20 hercios, un sonido de 20 hercios, que es un sonido muy grave, hasta 20.000 hercios, que es un sonido muy, muy, muy agudo, ¿sí? O sea, este es el rango que nosotros podemos escuchar, desde 20 hasta 20.000.
pero la transmisión o sea, la amplificación del sonido es más óptimo entre estas frecuencias de aquí, entre 300 y 3000, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí mi rango de frecuencias, esto es 20 y esto es 20.000, ¿sí? Yo solamente estoy optimizando para este rango de frecuencias de aquí, ¿sí? Que era más o menos entre 300 y 3000. ¿Por qué esto es importante? Porque en este rango es donde se encuentra la mayoría de las interacciones que nosotros vamos a tener como seres humanos. La mayoría de las conversaciones se producen en este rango, ¿sí? Nosotros podemos escuchar sonidos más graves, sí, más agudos también, pero el oído está optimizado en este rango porque en este rango es donde se desarrolla el habla, ¿sí? Las conversaciones significa eso. La voz humana está por ahí. Bien, entonces, esto es importante porque en algunos casos, por ejemplo, ustedes pueden ver pacientes que tienen sordera, ¿sí? Por ejemplo, a partir de aquí en adelante ya no pueden escuchar absolutamente nada, ¿sí? A partir de 5000 hercios en adelante ya no pueden escuchar nada, pero el paciente no se da cuenta en su día a día. ¿Por qué? Porque en el día a día nosotros usamos estas frecuencias entre 300 y 3000, a no ser que sean músicos o que sean alguien que se especializa en sonido. ¿Sí? Pero normalmente en el día a día usamos esto. ¿Podemos escuchar más y menos frecuencias? Sí, pero por eso esto es importante y le pongo la estrellita, ¿sí? 300 y 3000 es el rango de frecuencia donde ocurren las conversaciones. Si yo pierdo capacidad de escuchar ese rango, voy a notar eso en el día a día porque ya no voy a poder comunicarme, ¿sí? Bien, ahora hay un mecanismo, como yo estoy multiplicando todas las vibraciones del oído que llegan al oído, se están multiplicando por 22. ¿Qué va a pasar si de repente explota una bomba justo cerca mío? Y ese sonido se amplifica por 22 que va a destruir totalmente mi oído, ¿sí? Entonces hay un mecanismo de protección contra sonidos intensos que se llama reflejo estapedio. En realidad son dos músculos los que se activan, el músculo estapedio y el músculo tensor del tímpano. Se llama reflejo estapedio porque es más conocido así. Pero básicamente son dos musculitos, fíjense. El músculo estapedio es un músculo pequeñísimo, pequeñísimo, que se encuentra aquí. Es tan pequeño que casi ni se ve, ¿sí? Y cuando se contrae, lo que hace es estirar el estribo hacia afuera para que el estribo no se apoye sobre el órgano vestíbulo coclear, ¿sí? Estira el estribo, se inserta en el estribo y cuando se contrae, estira el estribo hacia afuera, nada más. Bien. Y luego está este otro músculo largo, largo, largo que se llama tensor del tímpano. Ven que está viniendo por aquí, viene por aquí, viene aquí su tendón y se inserta en el martillo. En el martillo y un poquito en el mango del martillo, ¿sí? Y un poco en la membrana timpánica también que está ahí. Entonces, cuando este músculo se contrae hacia allá, hacia adentro, y lo que hace es aumentar la tensión del tímpano, como su nombre indica, músculo tensor del tímpano, ¿sí? Entonces, el músculo tensor del tímpano estira el mango del martillo hacia adentro, estira hacia adentro esta flecha gigante larga que está aquí, y eso hace que las vibraciones que están muy fuertes que están viniendo aquí no se puedan transmitir tanto. El mango del martillo no se va a mover tanto porque está siendo traccionado por este músculo. Y entonces eso es un mecanismo protector. Pero a pesar de eso, un poquito de esa vibración se puede transmitir aquí y entonces ahí es donde actúa el músculo estapedio, que lo que hace es estirar el estribo hacia afuera para que no transmita esa vibración al oído interno,
¿sí? Entonces tengo dos mecanismos. Se activa el músculo tensor del tímpano y se activa el músculo estapedio. La combinación de los dos hace que los sonidos muy intensos no se transmitan y no destruyan nuestro oído interno, ¿sí? Entonces disminuye la conducción de sonido, sobre todo los de baja frecuencia, por debajo de 1000 hercios principalmente. Bien, entonces es un reflejo protector desencadenado por estos dos músculos. Es importante que conozcan los músculos. Ahora, esta atenuación del sonido puede ocurrir también en otras circunstancias, ¿sí? Lo que ocurre es que es un reflejo donde la intensidad del sonido que se está transmitiendo va a disminuir, ¿sí? Sobre todo las frecuencias bajas. Ahora, ¿para qué sirve esto? Esto sirve porque, primero, para evitar que las vibraciones muy, muy, muy fuertes dañen el oído interno, como vimos recién, ¿sí? Se activa esto y evita que se dañe el oído interno, pero además, esto se puede activar sin que haya un sonido tan intenso. Se puede activar mediante un mecanismo reflejo que recibe información del sistema nervioso autónomo, ¿sí? Para que el músculo estribo y para que el músculo tensor del tímpano se contraigan y de esa manera disminuyan el volumen de ciertas frecuencias. Entonces, eso es útil, por ejemplo, para disminuir los sonidos de baja frecuencia y que nosotros podamos enfocarnos en los sonidos de alta frecuencia, que es donde se encuentran los sonidos del habla. Entonces, por ejemplo, cuando están en un lugar donde hay mucho, mucho, mucho ruido, por ejemplo, en la sala de clases, ahí en medio todo el mundo está haciendo ruido y hay mucho caos, y alguien está cerca de ustedes y le está hablando, el cerebro lo que hace es activar estos músculos para tratar de disminuir un poco el volumen del fondo y que el oído se pueda concentrar en las frecuencias de la conversación para que podamos escuchar mejor la conversación. Esto también ocurre, por ejemplo, cuando están escuchando una música y quieren enfocarse principalmente en un instrumento, por ejemplo, solo en la batería o solo en el bajo o solo en la guitarra. Entonces, como que el sonido de los otros instrumentos se atenúa un poco gracias a este reflejo de atenuación del sonido, ¿sí? Y esto también es curioso, que disminuye, este mismo mecanismo disminuye la sensibilidad que nosotros tenemos hacia nuestra propia voz cuando estamos hablando. Por eso es que si alguna vez enviaron un audio en WhatsApp, por ejemplo, después cuando escuchan su audio, generalmente la voz como que suena rara, suena diferente. Cuando escuchamos nuestra voz en un video o en un audio, es diferente a cómo escuchamos en el día a día. ¿Sí? Esto podría ser una de las explicaciones. Ahora, eh, lo que ocurre es que nosotros estamos transmitiendo ondas de sonido, ¿sí? A través del conducto auditivo interno. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esto produce vibración al final, vibración mecánica de los huesitos, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que cause vibración del hueso temporal, por ejemplo, del cráneo, esa vibración se puede transmitir a través del hueso temporal y como el órgano del oído está dentro del hueso temporal, eso puede llegar a ser transmitido al órgano vestíbulo coclear. ¿Sí? O sea, existe transmisión del sonido a través del hueso y eso es posible. ¿Por qué? Porque la cóclea está dentro del hueso temporal, en la porción petrosa o en el laberinto óseo del hueso temporal. Entonces, todo lo que haga vibrar los huesos del cráneo puede transmitir sonido y se puede percibir. Por eso es que existen estos auriculares que no van en el oído, sino que van arriba contra el hueso del cráneo
y transmiten el sonido. O por ejemplo, es los lentes, las gafas de realidad aumentada, por ejemplo, que están saliendo ahora. No sé si llegaron a probar. Yo probé algunas y es muy impresionante cómo se puede escuchar música tranquilamente y es todo a través del hueso, ¿sí? Como si fuera un auricular, pero sin tapar el oído. Bien. Entonces, generalmente se usa la apófisis mastoides o algún tipo de prominencia ósea. Los implantes cocleares que sirven para mejorar la audición de las personas mayores también se aprovechan un poco de esto, ¿sí? Y esto es útil en la práctica clínica, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos en la audiometría es evaluar si el paciente escucha bien un sonido que se transmite a través del aire y luego lo comparamos con un sonido que se está transmitiendo a través del hueso, ¿sí? Entonces, es lo que les dibujé aquí. En un primer momento, yo transmito el sonido a través del aire, aquí, ¿sí? Y le pregunto al paciente si escucha o no escucha. Si el paciente escucha, significa que todo este mecanismo está bien. Si el paciente no escucha por el aire, yo le pongo un instrumento contra el hueso y transmito las ondas de vibración a través del hueso. Y si el paciente me dice que ahora sí que escucha, eso me indica que hay un problema aquí. Puede ser un tapón de cera, puede ser una inflamación del oído medio. Hay un problema que está haciendo que a través del aire no se transmita el sonido, pero a través del hueso sí. Bien, entonces nosotros usamos esto muy frecuentemente en la exploración de pacientes que tienen problemas de la audición, ¿sí? Y problemas neurológicos también. Después van a estudiar eso en semiología. Bien, entonces oído externo y oído medio, la parte mecánica prácticamente ya está. Ahora pasamos al oído interno. El oído interno básicamente está formado por una estructura especializada que se llama órgano vestíbulo coclear. Nosotros vamos a enfocarnos en la cóclea, que es la parte que recibe la audición. La cóclea es como un caracol que da 2 vueltas y media más o menos sobre sí mismo, así como un sistema de tubos enrollados entre sí, da 2 vueltas y media sobre sí mismo y en realidad en realidad son 3 tubos, ¿sí? O sea, a ver, si esto yo abro, quedaría algo así, más o menos, ¿sí? Esto está enrollado sobre sí mismo dando 2 vueltas y media, ¿sí? Como que se enrollaba así. Yo desenrollé y estiré para que quede alargado. Y si yo corto esto así, corto y veo desde este ángulo, voy a observar esto. Voy a observar que en realidad son como 3 tubos que están dentro de esta cóclea. Son 3 tubos. Bien, entonces, la parte de arriba, el tubo de arriba, se llama escala vestibuli o rampa vestibular. Rampa vestibular, más fácil. ¿Para qué vamos a complicarnos con el latín? Rampa vestibular. La parte media se llama rampa media, porque, ¿por qué no? Sí, rampa media. Y la parte de abajo, el tubo de abajo se llama rampa timpánica. Bien, entonces tengo 3. Rampa vestibular arriba, rampa media en el medio y rampa timpánica abajo. En realidad, en realidad, técnicamente, la rampa timpánica y la rampa vestibular van a estar conectadas, ¿sí? Van a estar conectadas en los extremos. Después, seguramente habrá una imagen que muestre esto, pero eh, básicamente, dentro de la cóclea yo voy a tener estos tres tubos, ¿sí? Rampa vestibular, media y timpánica. La rampa vestibular y la media están divididas entre sí por una membrana que se llama membrana de Reisner, ¿sí? O membrana vestibular, si no quieren usar epónimos, membrana vestibular. Y la membrana que divide la rampa media con la rampa timpánica se llama membrana basilar o lámina basilar, ¿sí? Entonces,
Esta es como la anatomía básica del oído interno, ¿sí? De la cóclea. La cóclea es como un caracol, ¿sí? Que vimos en estas imágenes. ¿Dónde se fue? Aquí. Este caracol, ven aquí cómo está cortado y se ven estos tres tubos. La rampa timpánica, la rampa vestibular y en el medio la rampa media, ¿sí? En el medio la rampa media. Bien. Entonces, la membrana basilar, que era esta de abajo, ¿sí? La membrana basilar es una membrana fibrosa que se extiende a lo largo de toda la cóclea, pero lo importante es que tienen entre 20.000 y 30.000 fibras basilares, se llaman, que se proyectan desde el centro óseo de la cóclea hacia la pared externa, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener muchísimas fibras que se van a ir proyectando. Estas fibras son elásticas, parecen pequeñas lenguas, ¿sí? Y van a vibrar como si fueran las cuerdas de un arpa. Bien, bueno, no sé si hay alguna imagen por ahí. Déjenme ver, déjenme ver. No tengo ninguna imagen. Pero bueno, son... A ver, no puede ser, no tengo ninguna imagen de esto. Bueno, no tengo. Pero son pequeñas fibras que están así, ¿sí? Y como recuerdan que esto es un tubo largo, ¿sí? La rampa timpánica es el tubo y aquí arriba está la membrana basilar. Entonces, a lo largo del tubo yo voy a tener estas pequeñas lengüetas como cuerdas, ¿sí? Que van a lo largo de todo este tubo. Y esas lenguas o esas cuerdas van a vibrar con el movimiento del líquido que está en el interior de estos conductos. Van a ir vibrando, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Que nuestras células lo que van a hacer es detectar esa vibración. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo una frecuencia alta, las lengüetas no tienen todas el mismo tamaño, ¿sí? No tienen todas el mismo tamaño. Las que están más al principio son como más pequeñas y a medida que vamos progresando se van haciendo cada vez más altas, más o menos, ¿sí? Más o menos así. Van a tener que usar mucha imaginación. A medida que vamos hacia el extremo, se van haciendo cada vez más altas esas lengüetas, ¿sí? Entonces, estas primeras lengüetas, las que están al comienzo, como son tan pequeñas, solamente vibran con la frecuencia más alta. Las frecuencias altas hacen resonar esto y hacen que vibren, ¿sí? Las que están en el medio vibran con una frecuencia intermedia, reaccionan a los sonidos que tienen una frecuencia intermedia. Y las que están más al final, como son tan largas, tienen más flexibilidad, ¿sí? Tienen más flexibilidad. Y por lo tanto pueden vibrar incluso con frecuencias más bajas. Entonces, el, el- esta localización es muy importante porque si el cerebro detecta que están siendo activadas las que están más al comienzo, significa que la frecuencia que estoy escuchando es una frecuencia alta, ¿sí? Por lo tanto, voy a interpretar eso como un sonido agudo. Si estoy escuchando, perdón, si estoy detectando la vibración de la zona intermedia de la cóclea, entonces estoy escuchando frecuencias intermedias. Y si estoy escuchando o detectando vibraciones al final, estoy detectando frecuencias bajas. Bien, esto se llama el principio de la posición. Bien, dependiendo de la posición donde están las lengüetas que están siendo activadas, el cerebro detecta qué tipo de frecuencia es lo que estoy escuchando, básicamente. Bien, principio de la posición.
Ok. Hasta ahora estamos hablando de vibración todavía, o sea, es movimiento mecánico, ¿sí? Ese movimiento mecánico se tiene que convertir en una señal eléctrica. En algún momento tiene que dejar de ser vibración y tiene que pasar a ser una señal eléctrica que se transmite por el nervio, un potencial de acción, básicamente. Entonces, el órgano que se encarga de transformar lo mecánico a algo eléctrico es el órgano de Corti. Importantísimo que sepan esto, ¿sí? El órgano de Corti es el que se encarga de transformar las vibraciones en electricidad, básicamente. Bien, entonces, básicamente son los receptores sensoriales de la audición. ¿Cómo funciona el órgano de Corti? El órgano de Corti está ubicado en el oído medio, ¿sí? En esta región de aquí, por encima de la membrana basilar, en la rampa media, aquí, en esta región, ¿sí? De hecho, que aquí está su nombre, órgano de Corti. Entonces, el órgano de Corti está formado por unas pequeñas células que tienen cilios, ¿sí? Células ciliadas. Bueno, en realidad son estereocilios, porque no se mueven como los cilios habituales, sino que están ahí, ¿sí? Son estereocilios. Y los estereocilios son los que van a detectar la vibración y van a convertirla en una señal eléctrica. Ya vamos a ver cómo. Pero ¿qué pasa? Hay dos tipos de células ciliadas. Ven estas de aquí, que están agrupadas, son las células ciliadas externas, ¿sí? Y luego aquí hay otra, que es la célula ciliada interna, o las células ciliadas internas. Bien, entonces las células ciliadas externas van a hacer contacto con una membrana que está aquí arriba, que se llama membrana tectoria, esta membrana que ven aquí, ¿sí? La membrana tectoria es una membrana que parece como de gelatina, que está por encima del órgano de Corti y que va a transmitir la vibración. Bien, y la célula ciliada interna tiene también estereocilios, pero estos estereocilios van a reaccionar principalmente a la vibración del líquido que está aquí adentro, que se llama endolinfa, ¿sí? Ya vamos a hablar de ese líquido. Pero básicamente entonces, dentro del oído interno tenemos un órgano que se llama órgano de Corti, que es el que va a transformar la vibración en electricidad. ¿Cómo detecta la vibración? Detecta a través de sus estereocilios. Se llaman células ciliadas, pero en realidad no son cilios, son estereocilios, ¿sí? Las externas y las internas. Bien, aquí está cómo funcionan los cilios. Entonces, el movimiento de esa membrana basilar hace que se muevan los estereocilios y eso abre o sea, bueno, en realidad desencadena una serie de reacciones en cadena, ¿sí? Que lo que hace es que cuando los cilios se flexionan, se abren unos canales iónicos que están ahí, ¿sí? Fíjense ahí. Se abre el canal iónico, deja pasar a los iones y eso causa una despolarización. Estos son iones de potasio que tienen carga positiva, que entran dentro de la célula y la despolarizan, ¿sí? Se mueve el cilio. En el momento en que se mueve, ven ahí, se mueve, abre los canales, el potasio entra, la célula se despolariza, ¿sí? Entonces, aquí vemos un esquema del libro donde cada uno de los estereocilios tiene en su membrana estos canales de potasio. Y ven que los estereocilios están conectados entre sí, el más pequeño con el siguiente que es un poco mayor, luego con el siguiente, hasta el estereocilio más grande, ¿sí? Esto se llama proteína de unión de extremo. Entonces, cuando un cilio se mueve, se inclina al otro, el otro se inclina al siguiente y así, y todos ellos al mismo tiempo abren sus canales de potasio, el potasio entra, hace que la célula se despolariza toda esta célula y aquí
hay unos canales de calcio dependientes de voltaje, ¿sí? Entonces, cuando detecta el cambio de polaridad, el canal de calcio dependiente de voltaje se abre y entra calcio. Bien, entra calcio. Y aquí hay algo que yo no sé si ustedes ya saben, me imagino que sí, pero si no, atiendan muy bien esto porque les va a servir para muchas cosas, ¿sí? En la célula, en todas las células que hay vesículas, por ejemplo, aquí vemos vesículas que tienen neurotransmisores, ¿sí? Cuando entra calcio dentro de la célula casi no tiene que haber calcio. Cuando hay calcio, las vesículas se unen a la membrana, siempre o casi siempre, ¿sí? Entra calcio, todas las vesículas se van a unir a la membrana y por lo tanto van a liberar su neurotransmisor, que es el glutamato, ¿sí? El glutamato. El glutamato lo que va a hacer es unirse a unos receptores que están en la neurona aferente que está aquí, que es la que va a enviar la señal hasta el nervio coclear, ¿sí? Básicamente. Entonces, eh, esto es lo que ocurre, así es como una señal mecánica, que era una vibración, mueve los estereocilios y abre unos canales de potasio que despolarizan la célula, que hace que entre calcio y que el calcio libera glutamato y el glutamato activa la neurona y la neurona genera un potencial de acción. Por eso decimos, el órgano de Corti es el que transforma la señal mecánica en una señal eléctrica, ¿sí? Una señal eléctrica. Bien. Ahora, dijimos que hay dos tipos de células ciliadas, las externas y las internas. Hay muchas más células ciliadas externas, como 3 o 4 veces más externas comparadas con internas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Que las células ciliadas internas son las que están estimulando directamente a el nervio coclear en casi la gran mayoría de los casos. O sea, 90% de las fibras del nervio están estimuladas por las células ciliadas internas. Por lo tanto, las células ciliadas internas son las que prácticamente transmiten toda la señal que va a ser percibida como audición, ¿sí? Como sonido. Son las principales responsables de transmitir la señal hacia el sistema nervioso central. Bien. Entonces, ¿para qué sirven las células ciliadas externas si no transmiten el sonido al cerebro? Lo que hacen ellos es modular la respuesta del órgano de Corti hacia distintas frecuencias, ¿sí? Hacia distintas frecuencias. Entonces, esto es lo que le decía antes, esto también puede contribuir a que cuando yo estoy escuchando una música y quiero enfocarme en la guitarra, ¿sí? Las células ciliadas externas hacen que el resto de señales sean disminuidas y que se transmitan más, principalmente las señales en la frecuencia que yo me estoy concentrando básicamente. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cómo determinamos la frecuencia del sonido? Básicamente, lo que habíamos visto antes, dependiendo de dónde está posicionada, si todo esto es mi, mi cóclea, pero desenrollada, digamos, ¿sí? Por aquí entra el sonido, o sea, aquí estaría el estribo vibrando y transmitiendo la señal dentro de la cóclea. Entonces, cuando se, cuando se estimulan las células que están más al comienzo, dijimos, la frecuencia es más alta, ¿sí? Cuando se estimulan las células que están más al final, que son más largas, la frecuencia es más baja. ¿Sí? Frecuencia baja. Esta es frecuencia alta. Entonces, esto es lo que llamamos el principio de la posición. El cerebro va a interpretar si yo estoy escuchando algo grave, grave, ¿sí? Cuando se estimulan estas últimas células de aquí. O que estoy escuchando algo agudo,
agudo significa eso, básicamente, cuando se estimulan las células que están en esta posición. O sea, es dependiendo de la posición de la célula que está siendo estimulada con más intensidad. ¿Sí? De esa forma determinamos la frecuencia del sonido que escuchamos. Bien, entonces, una cosa es la frecuencia, que si es bajo o agudo o intermedio, ¿sí? Luego está el volumen, volumen bajo y volumen alto. Entonces, para el volumen, para el volumen, lo que ocurre es que cuando mayor es el movimiento, cuando más intenso es el movimiento de estas membranas, ¿sí? Más se va a transmitir al nervio y el nervio va a cambiar la frecuencia de su potencial de acción. Bien, o sea, lo que va a ocurrir es que a mayor intensidad de las ondas mecánicas significa mayor volumen del sonido, el sonido es más fuerte, entonces vibra más, se transmite más aquí y el nervio lo que hace es enviar más potenciales de acción con mayor frecuencia y eso el cerebro interpreta como que es un sonido con alto volumen. Sin embargo, si el volumen es bajo, el movimiento no va a ser tanto, ¿sí? Entonces, los potenciales de acción también se van a enviar, pero se envían con menor frecuencia, básicamente. Y eso el cerebro interpreta como que el sonido que estoy escuchando tiene un volumen bajo, ¿sí? Eso es lo que está escrito en todas estas letras de aquí, básicamente. Un sonido más fuerte estimula mayor número de células ciliadas en la periferia, ¿sí? Y activa más fibras nerviosas. Eso también ocurre, la sumación espacial. Se activan más fibras nerviosas, significa que el sonido es más de un volumen más alto, ¿sí? Entonces, estas células externas también tienen un umbral, como que se activan solamente con volúmenes altos, realmente. Entonces, si ellas están activándose y algunas de ellas envían una señal a estos nervios, significa que también el volumen era alto. Bien, básicamente el volumen se determina mediante este método y la frecuencia se determina mediante qué zona de la cóclea está siendo más estimulada. Es muy interesante, muy curioso todo esto. Bien, y todo esto es posible gracias a una cualidad muy curiosa que tiene la cóclea, que se llama potencial endococlear. Mayor frecuencia es más agudo. Sí, mayor frecuencia es más agudo. Y menor frecuencia es más grave. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Dijimos que tenemos tres tubos, digamos, ¿sí? La rampa vestibular, la rampa media y la rampa timpánica, ¿sí? La rampa vestibular y la rampa timpánica en realidad son la misma cosa. Había una imagen por aquí que mostraba eso. A ver, déjenme volver aquí. Esto. A ver, voy a borrar todo. Fíjense, eh, la rampa vestibular es esta, que viene aquí, y al final de la cóclea lo que hace es continuarse como rampa timpánica. Se continúan, las dos se continúan. Aquí al final no hay nada que les separe. Aquí en el medio sí. Al comienzo y en el medio sí, pero al final de la cóclea ellas se continúan. Y por eso, la rampa vestibular y la rampa timpánica, las dos de los extremos, tienen el mismo tipo de líquido que se llama perilinfa. Perilinfa, ¿sí? La perilinfa básicamente es un líquido parecido al líquido cefalorraquídeo. Es muy parecido al líquido del medio interno, ¿sí? Al líquido extracelular. Muy parecido. Pero la rampa media, que aquí está en color verde más clarito, tiene un líquido diferente que se llama endolinfa.
La endolinfa es un líquido especial. Es un líquido especial porque a diferencia del medio externo del líquido extracelular, el líquido extracelular tiene mucho sodio y poco potasio. La endolinfa es al revés. La endolinfa tiene muchísimo, muchísimo potasio y muy poco sodio. Entonces tiene un potencial muy, muy positivo, de positivo 80 milivoltios, ¿sí? En relación a la perilinfa, ¿sí? O sea que aquí yo tengo más 80 milivoltios. ¿Por qué es tan positivo? Porque esto está lleno de potasio, llenísimo de potasio. Bien, entonces se llama potencial endococlear. ¿Y qué es lo que pasa? Que dentro de las células ciliadas, por ejemplo, ¿ustedes recuerdan cuál es el potencial que hay dentro de una célula? Era más o menos negativo 70 milivoltios. ¿Sí? Entonces aquí, dentro de la célula, esta es una célula ciliada, imagínense. ¿Sí? Ahí está su núcleo. Entonces, hoy, dentro de la célula hay menos 70 milivoltios y en la endolinfa hay más 80 milivoltios. O sea, la diferencia de potencial es algo brutal, es algo bastante, bastante potente, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Que esto está lleno de potasio, el potasio tiene carga positiva. Esta endolinfa es muy, muy positiva. Y los signos positivos, los signos iguales se repelen. Dentro de la célula es ultra, ultra negativo, menos 70. Entonces, en el momento en que se abren estos canales de potasio, ¿qué va a pasar? Que el potencial es tan grande que el potasio entra rapidísimamente dentro de la célula. En el momento en que se abre un canal, el potasio llena el interior de la célula, porque el potencial eléctrico le está empujando con una fuerza impresionante. Por eso es que esto actúa bastante, bastante rápido y es muy efectivo. ¿Sí? El gradiente del potencial eléctrico aumenta la fuerza impulsora para la entrada de potasio dentro de las células ciliadas. ¿Sí? Por eso son tan sensibles estas células, básicamente. Bien. ¿Y cómo medimos nosotros los sonidos? Medimos utilizando una unidad de medida que se llama decibelio. Bueno, en realidad la unidad es el Vel. ¿Sí? Vel es la unidad de medida, que fue nombrado en honor a su descubridor, me imagino que fue el que descubrió, Alexander Bell, ¿sí? Alexander Graham Bell, que era también, creo que el del teléfono, el que inventó el teléfono. Bien, entonces, lo que pasa es que un Bell es una unidad de medida muy, muy intensa. Entonces, nuestro oído no maneja esos sonidos tan intensos. Entonces, utilizamos el decibel, ¿sí? El decibelio, básicamente. Es básicamente 10 veces menos que un bel, ¿sí? O sea, 10 decibelios equivalen a un bel. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la unidad de medida? El decibelio tiene una particularidad que no es lineal, ¿sí? Es, es si yo aumento un poquito o sea, si yo tengo un sonido, digamos, de 10 decibelios, ¿sí? Y hago un sonido el doble de fuerte, ese sonido el doble de fuerte no va a ser de 20 decibelios, no funciona así, no es lineal, ¿sí? Sino que es una escala logarítmica, es así, es logarítmica. Bien, entonces eso hace que no sea tan intuitivo, es logarítmica. Entonces no es tan fácil de entender para nuestro cerebro las escalas logarítmicas. Entonces, para que sea más fácil, aquí tenemos un pequeño cuadro,
¿sí? O bueno, un pequeño esquema donde nos muestra 0 decibelios significa que no hay sonido. Nosotros empezamos a escuchar más o menos a partir de aquí, no, bueno, 10 decibelios podemos escuchar si esto es volumen. 10 decibelios es como el sonido de la respiración. 20 decibelios, las hojas volando por el viento. ¿Sí? Fíjense, la conversación, o sea, un susurro, 30 decibelios. Una conversación normal, 60 decibelios más o menos. ¿Sí? Un helicóptero que pasa, 100 decibelios. La sirena de un policía, más o menos 120 decibelios. ¿Sí? Fuegos artificiales, 140 y así, más o menos para tener una idea. No es algo lineal, sino que es logarítmico. Bien, entonces ya sabemos cómo nuestro oído transforma esa señal desde vibraciones del aire hasta potencial eléctrico. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda repasar un poco por dónde van, por dónde circula esa señal eléctrica hasta llegar a la corteza. ¿Sí? Esto, eh, básicamente, hay que saber un poco de neuroanatomía, pero bueno, como siempre, vamos a tratar de simplificar todo lo que se puede simplificar. Eh, El sonido, desde el órgano coclear, va a viajar por el nervio coclear o nervio vestíbulo coclear, el nervio auditivo, ¿sí? Y va a hacer varias sinapsis antes de llegar a la corteza. O sea, no es que va directo a la corteza, sino que va haciendo varias sinapsis. Las primeras neuronas van a hacer sinapsis en esta región del bulbo raquídeo. Se llama núcleo coclear. ¿Sí? Núcleos cocleares que están en el bulbo raquídeo. Bien, estas serían las neuronas de primer orden. Hacen sinapsis ahí. Luego hacen sinapsis un poquito más arriba en un núcleo que se llama núcleo olivar superior, que se encuentra en la protuberancia. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que las neuronas de segundo orden, a ver, voy a borrar esto porque ahí no se ve. Las neuronas de segundo orden lo que van a hacer es que se van a decusar. Decusar significa que cruza la línea media. Las que vienen del oído eh, derecho pasan al lado izquierdo y las que vienen del oído izquierdo pasan al lado derecho. ¿Sí? No todas se decusan, algunas siguen en el mismo lado. ¿Sí? Pero muchas de esas fibras se van a decusar, van a cruzar la línea media. La mayoría cruza al lado opuesto. Entonces van a venir aquí, neuronas de primer orden, hace relevo en el núcleo coclear. ¿Sí? Neuronas de segundo orden, la mayoría cruza la línea media y llega al núcleo olivar superior. Bien, algunas fibras también van al núcleo olivar superior del mismo lado, muy pocas, la minoría. ¿Sí? Estas son las neuronas de segundo orden. Esto va a ser importante enseguida, ¿sí? Que las neuronas se cruzan a este nivel. Bien, luego seguimos. Las neuronas de tercer orden van a venir aquí arriba hacia una estructura que se llama colículo inferior, ¿sí? En el mesencéfalo. Llegan al colículo inferior. Las neuronas de cuarto orden salen del colículo inferior y van a ir al tálamo antes de llegar a la corteza. Recuerden, casi todos los estímulos sensitivos primero llegan a alguna parte del tálamo, a cualquier parte. El tálamo es como una estación que casi todos llegan ahí, ¿sí? Excepto, bueno, hay algunas excepciones como vimos en el olfato, pero la mayoría de fibras primero llegan al tálamo y luego recién van a la corteza, ¿sí? Y luego del tálamo, la última neurona sí ya va directamente a la corteza auditiva primaria, ¿sí? Al área auditiva primaria que está en la corteza cerebral. Entonces, más o menos, este sería el esquema. Una vez que llega a la corteza auditiva, acuérdense, la corteza auditiva está en el lóbulo temporal, ¿sí?
del lóbulo temporal. No hace falta que sepan que está en la circunvolución temporal superior del lóbulo temporal, pero está en el lóbulo temporal. Bien, ahí es donde llega y ahí es donde se va a procesar y a partir de ahí es donde yo voy a percibir el sonido con una cierta frecuencia, con un cierto volumen y yo escucho el sonido, ¿sí? Entonces, más o menos en esta región del lóbulo temporal, fíjense, aquí está, este es el lóbulo temporal, esto de aquí. Y aquí teníamos sus dos cisuras o fisuras. Entonces, esto tenía tres circunvoluciones: circunvolución temporal superior, medio e inferior. ¿Dónde está el área auditiva? En la circunvolución temporal superior del lóbulo temporal. Significa arriba, aquí arriba. ¿Sí? Entonces, más o menos hay un mapa tónico tópico. ¿Qué quiere decir? Que como en esta zona más azulcita se encuentran más... no, esta es la zona primaria. Que como que en la parte más posterior están las frecuencias más altas y en la parte más anterior están las frecuencias más bajas. Pero bueno, esto es aproximado, ¿sí? Aproximado. Las frecuencias altas excitan neuronas en esta región, las bajas en esta otra región, ¿sí? Pero estos mapas no tienen mucha importancia clínica, al menos en el día a día. Si hacen neurocirugía, de repente puede ser que sea más útil, pero en el día a día se usa poco, ¿sí? Ahora, es muy importante que para que yo pueda distinguir los patrones de sonido, yo tenga mis dos lóbulos temporales funcionando. O sea, la corteza auditiva de los dos lados tienen que estar funcionando, ¿sí? Cuando yo tengo una destrucción de la corteza auditiva de un lado, de uno de los lados, por ejemplo, o de alguna zona de la corteza auditiva, generalmente la persona o el paciente tiene ya dificultades para distinguir algunos tonos, para distinguir secuencias de tonos, que son los patrones de sonido. Por ejemplo, eh, yo qué sé, los patrones de sonido que forman unas palabras. Entonces las personas, nosotros le decimos una palabra y ellos tienen dificultades para entender qué palabra es la que le dijimos, ¿sí? Entonces tienen dificultades para comprender lo que están escuchando. Y eso causa bastantes problemas. Yo veo todos los días aquí pacientes que tuvieron un ictus, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que afectó la zona del área del lóbulo temporal, y si afecta a estas regiones de la corteza auditiva, pueden tener dificultades para comprender los patrones de sonido. No significa que están sordos, ellos escuchan, yo les hablo y ellos escuchan, pero no entienden lo que escuchan, ¿sí? Entonces no se pueden comunicar. Yo le digo, repetí esta palabra, casa, y ellos no entienden nada de lo que están escuchando. Están escuchando algo, pero no entienden, ¿sí? Entonces, reconocimiento del habla, para que yo pueda tener esta habilidad, es importante que mi corteza auditiva esté intacta. Si sufre un daño, yo puedo seguir escuchando, pero no entender lo que estoy escuchando, ¿sí? Había un área, el área de Wernicke, que era importante para eso, para comprender el lenguaje. Bien, ahora, esto es importante, por eso decía que esta decusación que ocurre aquí, que las señales cruzan al lado opuesto, es importante para detectar la dirección del sonido, ¿sí? Entonces, nosotros podemos detectar la dirección del sonido comparando dos cosas, ¿sí? Primero, el tiempo que tarda en llegar ese mismo sonido en cada uno de los dos oídos, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una persona aquí, ahí está su oreja, ¿sí? Y el sonido viene de este lado, ¿qué va a pasar?
El sonido va a llegar primero al oído, imagínense que esto es una vista anterior, esto es izquierdo, esto es derecho. El sonido va a llegar primero al oído izquierdo y unos milisegundos después va a llegar al oído derecho. Esa diferencia de tiempo me permite calcular que como llegó primero de este lado, el sonido, la fuente del sonido probablemente está al lado izquierdo. ¿Sí? La diferencia de tiempo que tarda en llegar en un oído y en otro. Y luego la diferencia de intensidad del sonido. ¿Por qué? Porque en el oído izquierdo va a llegar con mucha intensidad y en el oído derecho, ¿qué pasa? Que el cráneo funciona como un obstáculo, entonces en el oído derecho llega menos onda sonora. Llega el sonido más tarde y además llega con menor intensidad. ¿Sí? Entonces eso también le da información a mi cerebro y le dice que la fuente de sonido probablemente está de este lado. Por eso yo puedo determinar la dirección de donde viene un sonido aunque yo tenga los ojos cerrados. ¿Sí? Y esto es algo curioso. El pabellón auricular, o sea, esta estructura cartilaginosa que está aquí afuera, también sirve para determinar un poco la dirección, sobre todo si viene de más arriba, de más abajo, sirve para determinar la dirección del sonido, ¿sí? Si viene de adelante o si viene de atrás. Bien, y uno de esas zonas de relevo, ¿sí? Que era el núcleo olivar superior, aquí, donde ocurre la decusación. Bien, estos, eh, este núcleo básicamente lo que hace es lo que estábamos diciendo, detectar la dirección del sonido a través de estas diferencia de tiempo, diferencia de intensidad y la característica que le confiere nuestra oreja. ¿Sí? Todo eso se procesa aquí, se procesa antes de que llegue a la corteza. Se empieza a procesar aquí. ¿Sí? Son sensibles a la diferencia de tiempo y de intensidad. Por eso la que viene del oído derecho cruza al lado izquierdo, pero algunas quedan en el lado derecho. Las que vienen del oído izquierdo quedan aquí y algunas cruzan. Entonces, el núcleo olivar superior puede comparar la información de los dos oídos y así se determina la dirección del sonido. Bien, cuando yo tengo un ictus o un accidente cerebrovascular que afecta al núcleo olivar superior, ¿qué síntoma va a tener mi paciente? Que no va a poder saber de dónde vienen los sonidos que está escuchando. Él escucha los sonidos, pero no sabe de dónde vienen. ¿Sí? Bien. Y luego, a modo de comentario, solamente hay algunas vías retrógradas que van al revés, ¿sí? Desde el centro auditivo, incluyendo desde la corteza auditiva, hacia abajo. Por ejemplo, hacia la oliva superior o hacia el colículo inferior o hacia el tálamo, ¿sí? Va en sentido opuesto. Entonces, normalmente la señal viaja desde el oído hacia la corteza, en esta dirección, y estas vías retrógradas viajan en la dirección opuesta. Se cree que pueden servir para controlar la sensibilidad del oído hacia diferentes frecuencias, ¿sí? Proteger la cóclea de la sobreestimulación, mejorar la detección de señales en presencia de ruido. Cuando hay mucho ruido, yo me quiero enfocar solo en una señal específica, en un instrumento específico o en la voz de mi amigo que me está hablando ahí. Y para modular la respuesta de las células ciliadas externas. ¿Sí? O sea, esto es lo que se cree que para lo que sirven estas vías retrógradas. ¿Sí? Nada más, es solo a modo de comentario que existen también las vías que se dirigen en sentido opuesto. ¿Cómo usamos todo esto, todo lo que estuvimos viendo hoy en el día a día, en la vida diaria? Básicamente nosotros tenemos una prueba que se llama audiometría. Esto suena como algo muy ufa, muy complicado, pero no. En realidad se puede hacer así, fíjense. Se le pone un auricular al paciente,
¿sí? Y un programa lo que hace es ir reproduciendo distintas frecuencias. 125 hercios, 250, 500, 1000, va reproduciendo sonidos en distintas frecuencias y a distinto volumen, primero 0, luego 10, luego 20 decibelios y así. Va reproduciendo cada sonido. Y le damos a la persona un pequeño botoncito. ¿Sí? Generalmente la persona tiene el botoncito. Entonces, la persona está ahí y en el momento en que la persona escucha el sonido, tiene que apretar el botoncito y el software detecta dónde detectó. Detectó aquí. Pasa a la siguiente frecuencia. Empieza aquí. No apretó el botón, subimos un poco el volumen. No apretó el botón, subimos un poco. No apretó, subimos un poco. Ahí escuchó y apretó. Bien, pasamos a la siguiente frecuencia. Y así. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos como un mapa de todas las frecuencias que es capaz de escuchar una persona. ¿Sí? Se puede hacer también esto con el diapasón, se llama el vibrador óseo, que aquí transmite por aire y aquí transmite por hueso. ¿Sí? Que era lo que les decía antes, para tratar de identificar cuál es el problema que tiene un paciente que no está escuchando bien. Pero básicamente estas son pruebas que nosotros utilizamos para entender cómo está escuchando un paciente, cómo percibe los sonidos y para hacer diagnósticos de problemas de la audición. Bien, por cierto, esto se llama audiograma. Es un gráfico que muestra cómo escucha una persona cada frecuencia de sonido. ¿Sí? Entonces, cuando un paciente tiene, nosotros vamos a ver que un paciente que no escucha, más adelante ustedes van a estudiar, que hay diferentes tipos de sordera. ¿Sí? Uno de ellas, por ejemplo, es la sordera de conducción. La sordera de conducción es cuando el sonido no se puede transmitir en el oído externo o en el oído medio. ¿Sí? El problema está ahí, que hay algo que hace que esas ondas de sonido no se puedan transmitir. ¿Sí? Entonces, generalmente puede ser esclerosis del oído medio. ¿Qué quiere decir eso? Que los huesecitos se tienen que mover, pero están todos calcificados y ya no se mueve. Esclerosis significa que está todo endurecido, ¿sí? Hace que los huesecillos ya no se muevan. Acumulación de cerumen, tiene muchísima cera dentro del oído que está formando ahí un tapón, entonces el aire no puede pasar por ahí, no puede transmitir el sonido. Otitis media, inflamación del oído medio, está todo inflamado, los huesitos no se pueden mover bien. ¿Sí? Estos son ejemplos que hacen que el aire o el movimiento no se transmita en el oído externo y en el oído medio. Entonces, ¿qué pasa qué pasa con la audiometría en estos pacientes? ¿Sí? Que en el aire, ¿sí? Cuando yo le pongo, por ejemplo aquí, ¿sí? Le pongo este diapasón, golpeo y hace, ¡tun! Hace un sonidito, ¿sí? Y se transmite a través del aire. El paciente me va a decir que escucha mal aquí, 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 aquí. Ven que está muy bajo, está escuchando bastante mal a través del aire, ¿sí? Pero si ese mismo diapasón yo golpeo, hace tin y este extremo pongo contra su hueso, contra el apófisis mastoides, le apoyo ahí, de repente el paciente va a decir que escucha aquí, ¿sí? Escucha bien. Este sería su audiograma. Entonces, ¿qué pasa? Que mediante esa prueba tan sencilla, yo me doy cuenta de que el problema está en la conducción a través del aire. A través del aire escucha mal, pero a través del hueso escucha bien. Eso me indica de que tengo que investigar el conducto auditivo externo o el oído medio. ¿Sí? Hay algo que está haciendo ahí que los huesitos no se muevan o que está tapando el conducto auditivo. ¿Sí? Eso es lo que se llama sordera de conducción.
no se puede conducir la onda mecánica. Y el otro tipo de sordera se llama sordera neurisensorial o sensorineural, sordera nerviosa, básicamente donde el problema está en el nervio, ¿sí? Es un daño en la cóclea, en el nervio coclear o en el sistema nervioso central, ya es algo más interno, ¿sí? Entonces, en este caso, a través del aire, por ejemplo, está escuchando ahí más o menos bien, pero de repente en ciertas frecuencias más altas, escucha mal, a través del aire. Le pongo a través del hueso y más o menos es igual, ¿sí? Me dibujan un gráfico o un audiograma más o menos parecido tanto por aire como por hueso. Eso me indica que el problema no está en el oído externo, ni siquiera, ni tampoco en el oído medio. El problema entonces significa que está más adentro, en el nervio o en el sistema nervioso central. ¿Sí? Un ejemplo de esto es la presbiacusia. ¿Qué es la presbiacusia? Es la pérdida de la audición que ocurre en la vejez, en el anciano. Este término anciano no se debería usar. Eso es algo que aprendí acá. Había sido anciano, es un término despectivo, como, como insulta un poco, eh, degrada un poco a la persona. Lo mismo, tampoco se puede decir abuelo o viejito, se tiene que decir persona mayor. ¿Sí? Yo no sabía que es una forma de discriminación. Y aprendí aquí. O sea que se aprenden muchas cosas todos los días. Entonces, generalmente ocurre más en las frecuencias altas, ¿sí? Con las personas mayores van teniendo más rigidez y las frecuencias altas dejan de ser percibidas como cuando éramos jóvenes. Bien, no solamente cuando somos viejos ocurre esto. Esto puede ocurrir, por ejemplo, cuando nos exponemos a ruido muy intenso, ya sea escuchando música a alto volumen o yendo a conciertos donde la música está muy alta o trabajando en entornos donde el sonido es muy alto, como por ejemplo en aeropuertos o así. Algunos fármacos que causan toxicidad en el oído, como por ejemplo algunos antibióticos, ¿sí? Hay antibióticos que yo no puedo prescribir a algunas personas porque le voy a causar sordera. Entonces tienen que aprender muy bien los efectos secundarios de los antibióticos, ¿sí? Entonces, bueno, son ejemplos de donde entender cómo funciona el sentido de la audición nos va a servir para hacer diagnósticos más adelante. ¿Qué pasó la primera vez que dijiste, que dijiste anciano ahí? No, yo no dije, era una clase, yo hice una maestría en gerontología y geriatría clínica y era una clase que se llama edadismo. Edadismo es como la discriminación por edad, ¿sí? Se llama así, edadismo, pueden buscar edadismo. Y entonces en la clase nos dijeron como ejemplos de frases y nosotros teníamos que identificar cuáles son despectivos, cuáles son cuáles son las frases que denigran a la persona. Y yo la que decía anciano, viejito, abuelito, yo no, para mí no denigraba a nadie. Y ahí aprendí que sí, que es una forma de discriminación. Así como se puede discriminar a las personas muy jóvenes o a los niños, también se le discrimina a las personas mayores. Pero bueno, en fin, con esto terminamos la clase de hoy. No sé si quedó alguna